Increíble, señores, en este país. Nunca en la vida Jenny Berenice había dejado de meter a alguien preso. Y no lo metió preso. Parece que Jenny Berenice también tiene miedo. Más que una resolución, parecía una coacción, una reprimenda, una resolución atemorizadora para que todo el mundo se quede en casa. El Estado, no solo las personas que van a terapia, no, el Estado amerita una sesión de psicoanálisis urgente. Producciones Holur presenta Como lo vemos podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Bienvenidos a Como lo vemos podcast. Señores, una semana que concluye, Semana Santa. Quiero saber el panorama. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo está el panorama RD? Después de haber concluido esta semana mayor, conocida como la Semana Santa 2025. Cuéntenos, ¿cómo les fue? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo ven? Bueno, darles a todos la bienvenida, agradecerles a todos esos suscriptores nuevos que nos acompañan, que se han agregado a la conversación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han dedicado unos minutos para ver lo que nosotros compartimos aquí. Y recordarles que llegamos gracias a Serapius Green y a Legal Force Group, nuestros patrocinadores, el día de hoy. Saludos a todos, sí. Saludos a todos. Me parece que la Semana Santa fue igual que cualquier otra Semana Santa, salvo algunos ingredientes nuevos que me gustaría que aquí entre todos discutamos y ver cómo lo vemos. Se está diciendo por ahí que fue una Semana Santa de cuarentena. Sí, eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Sí. Yo lo he visto así. Mira, creo que la Semana Santa pasó a ser una semana de asueto para el pueblo dominicano y para muchos pueblos en el mundo entero. Fíjate que en Semana Santa nuestras gentes que están en el interior y que están en el exterior también se planifican, compran vuelo, los muchachos están de vacaciones, hay planificación de ir a ver a los abuelos, de ir a la playa que me gusta, de juntarme con esos amigos que tengo tanto tiempo que no veo, de por qué no tomarme un traguito en el patio, sino irme para el río con los muchachos. Ha habido una costumbre, ha habido una cultura, se ha hecho ya una cultura nuestra, ese tipo de movimiento, de accionar Y de en Semana acogida Santa. a la Semana Santa, sí. ¿Verdad? Sí. Sin embargo, nosotros tuvimos una resolución emanada desde el Ministerio de Interior y Policía que recorrió de forma estremecedora al pueblo dominicano, puesto que más que una resolución parecía una coacción, una reprimenda, una resolución atemorizadora para que todo el mundo se quede en casa. Sin embargo, pienso que eso lleva a un estado de disconfort a la sociedad y no evita absolutamente ninguno de los traumas que nosotros andamos buscando evitar. Así lo veo yo. ¿Qué buscaba esa resolución realmente? Bueno, definitivamente... Como lo ven ustedes, claro. Sí, como yo lo veo, entiendo que eso coarta la libertad de todas las personas en esta demarcación. Limitó bastante el comercio. Hay muchas personas que vinieron de fuera, ciertamente, que no pudieron esparcirse como lo tenían previsto porque ya tenían sus vuelos comprados. Y entendemos que hay que respetar las medidas que se tomen, pero estas medidas deben ser dentro de lo coherente. Volvemos a lo mismo, que es el miedo.
El miedo es una emoción desagradable que en este caso vamos a decir que es el tema colectivo, porque en términos personales, pues puede ser por una amenaza, porque tú percibes un peligro, ya sea real o no. Pero en el caso de la población, eso vuelve las masas desafiantes. Hay que tener mucho cuidado cuando se toman ese tipo de medidas, porque a pesar de que no se mencionó la palabra, tenía toda la configuración de un toque de queda. Óyeme, y tú mencionas la palabra desafiante. Y qué bueno que llega el tema del miedo, porque ahí entonces tendríamos que hablar un poquito de lo que realmente representa el miedo. El miedo no es tan malo si lo enfocamos desde un punto de vista biológico, tú sabías, porque el miedo es lo que nos prepara para evitar situaciones desagradables que comprometan nuestra integridad. El miedo es tan viejo como la vida misma. Y el miedo es una emoción que compartimos con los animales inferiores. Teme el gato, teme el perro, teme el ser humano, teme la vaca, teme el toro, teme la culebra, teme el león, el elefante tiene miedo, las ballenas también le da miedo. Todos los animales, no importa el hábitat, si es dentro o fuera del agua, sienten miedo. Y eso es básicamente regulado por un sistema nervioso que es el más antiguo, que es el sistema límbico. Ahí están las emociones. Entonces, ¿crees tú, José Luis, que después de yo esperar, fajarme duro, en el caso de que viviera en Estados Unidos, como vi muchísimas personas, y tomar un vuelo, comprarlo con mucho sacrificio, voy para República Dominicana a beber con mi gente, a pasarla bien con mi gente? Entonces al final me encuentro con que estoy limitado. Pero me pregunto yo, ¿y no creen ustedes que este es un país de turistas? Turistas que son extranjeros y turistas que viven en el extranjero pero que son dominicanos. Entonces, hay como una disonancia y hay una contradicción de que tú le pongas una resolución tan fuerte. Y ahora vamos a enfocarlo de otra forma. Si yo te digo, Luyeni, mira, tú eres pueblo, vamos a disfrutar nuestra Semana Santa. Visita a tus familiares, tus amigos, tus vecinos, esos viejitos que fueron como tus tíos. Dale el abrazo, disfrútalo, que aquí estamos para protegerte. La cosa se oye distinto, ¿verdad? Tú te sientes en confianza, te sientes como, wow, qué país tengo, qué chulería es. A que te digan, no, hay una resolución, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, que yo, qué cosa. Y que te salga una persona y dice, ahí están los cuerpos castrenses, como que tú eres un delincuente. Carajo, pero ¿en qué país es que estamos viviendo? Y que hubo, porque ahí están los videos, hubo evidencia de que entraron a la propiedad privada, de que vaciaron piscinas. Yo todavía al día de hoy no comprendo por qué nosotros estábamos repitiendo un escenario como cuando la pandemia. Estando en mi casa no puedo tener una piscina con mis familiares, con los niños, sin importar la cantidad que sea. Yo no comprendo eso. Peor que en pandemia, porque en pandemia no se daba eso. Yo nunca vi un policía metido en una casa ajena en pandemia. Yo nunca vi a una gente. Es que, óigame, tal vez no sean los lineamientos de la policía, ni siquiera de interior y policía. Pero recordemos que todos los policías no tienen la misma formación. No tienen la misma formación, señores. Carecemos de buena formación en ese cuerpo castrense. Y eso hay que entenderlo. Cuando se emite una resolución tan ambivalente, porque déjame decirte una cosa, eso provocó muchísima confusión en la población. Mucha gente preguntaba que si eso se permite, que si esto, que lo otro. Y hay algo que tú tocaste que me interesa puntualizar. Hablaste del miedo y hablaste lo desafiante. La respuesta desafiante fue lo que dijiste, ¿verdad? Sí. Pues fíjate que es así. Cuando una persona siente miedo, desde el punto de vista biológico, hay dos cosas.
el organismo se prepara para huir o para pelear. Cuando usted va detrás de un ratón y el ratón se manda y anda buscando escapar de usted, pero cuando se ve acorralado, él va a pelear. Él va a pelear. Entonces un pueblo no se acorrala con tantas prohibiciones y tantas cosas. Un pueblo que se le infunda miedo con las cosas tampoco puede ser feliz, que es el fin último. No puede tener paz un pueblo que tú lo que le infundes es miedo. No creo en ese tipo de situación. El miedo nos ayuda a preservarnos, pero también el miedo nos puede meter en una situación de defensa que nosotros seamos demasiado agresivos y podamos caer en situaciones que nadie quiere y que podamos lamentar. Claro, entonces hay algo que se pudiera transmitir con ese tipo de determinaciones. Estamos hablando ya del tema gobierno, tema autoridades y la imagen. Cuando tú tomas ese tipo de determinaciones, entonces tú estás proyectando miedo también. Entonces vamos aquí a hacernos unas cuantas preguntas, que es como a mí me gusta analizar las cosas. ¿A qué le teme? ¿A qué le está temiendo el Estado cuando obliga a una población a quedarse en su casa? Quisiera que por favor me compartan sus impresiones aquí debajo en los comentarios, porque me parece que también surge del miedo. Pero ahí está. ¿Cómo no, Luz? Mira qué es lo que pasa. Nosotros hemos estado implementando una política constante, muy equivocada, que es siempre queremos que las estadísticas finales de un proceso X nos dé mejor que las estadísticas anteriores, pero básicamente haciendo lo mismo. Mira, es muy bien para mí como funcionario decirte, mira, en esta Semana Santa hubo 20 muertos menos que la Semana Santa anterior. Eso quisiera todo el mundo, pero en base a eso tú no puedes coartar un pueblo entero. Y además de eso, si a eso vamos, de Viernes Santo a Domingo Santo, a Domingo de Resurrección de 2024 murieron 20 personas. 20. Ahora, el reporte fue de 32. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? O sea, si era buscando que nosotros no muriéramos ahogados o chocados por un auto, ¿eso llegó al fin que se buscaba? No, 32 muertos en comparación a 20 del año pasado. Entonces, ¿cuál era el fondo? ¿Qué buscábamos con eso? Aparte de esto, pregunto, ¿tú crees que lo agradecería un coquero que compró y se abasteció de coco para poder suplir la Semana Santa entera, que pensaba él tal vez hacer un dinerito para pagar una deuda o para mejorar el vehículo en que se mueve? ¿Lo va a agradecer la señora del rodeo que vende los conconetes? ¿Lo va a agradecer la friturera de la esquina? ¿Qué pasa con la economía de un pueblo feliz? ¿Qué pasa con la economía de un pueblo movido como este cuando tú le pones un tipo de medida igual? ¿Cómo sufre la economía? Y que viven del día a día, que hay que ser realistas también. Exacto. Entonces ahí está el miedo. Vuelve otra vez el miedo. El miedo de que ya en la Semana Santa me pasó esto. Para la próxima no compro los cocos porque tengo miedo de no venderlo y perder dinero. Hay otra cosa, que el dominicano, mientras más tú me prohíbes, más te lo hace demandar. Entonces, mientras más tú me prohíbes, tú te dices, no, yo no puedo hacer, pero yo estoy en mi derecho. Y lo va a hacer el doble y el triple. De eso mismo estábamos hablando, de lo desafiante. Entonces, tú mencionabas algo que era el tema de la confusión, que el miedo regularmente, y es así, nace en un escenario de confusión, de oscuridad, de frío. Vamos a decir,
de ausencia, porque ninguna de esas cosas en realidad existen. Cuando tú tienes oscuridad, tú tienes ausencia de luz. Cuando tú tienes frío, lo que tienes es ausencia de calor. Si hay confusión, entonces te hace falta claridad. Y cuando tienes miedo, entonces te falta confianza, valor, valentía. Nosotros necesitamos trabajar como es debido. Ya es momento de que las instituciones que nos sirven, porque nos sirven a nosotros, escúchame, que no sirven, nos representen. que nos sirven. Que no sirven, pero que están que deberían servir. Que están elaboradas para servirnos, que esta gente piense en todos los escenarios, que la planificación sea real, no solamente para ir a presentar un presupuesto en el Senado para que le aprueben préstamos, y después cuando pasan situaciones como estas, se dice que no hay presupuesto. Mira, yo pienso adicional a todo lo que hemos hablado, que el asunto de la Semana Santa, he visto muy pocos los senadores y los diputados hablando de esta situación, pero el pueblo no estuvo cómodo. Si nosotros analizamos las redes y qué se dijo por ahí, y si hablábamos con la gente de a pie, el pueblo no estuvo cómodo. Y ahí están los senadores y los diputados por quienes votó el pueblo. ¿Qué idea tienen ellos de eso? ¿Cómo nosotros vamos a regular este desastre? Pues aquí no puede venir un gobierno hoy y otro mañana, siempre para un mismo periodo como el de Semana Santa, con cosas distintas. Mira, hay otra cosa que se prohibió, por ejemplo, el gagá en los pueblos donde hay batey. Todos sabemos que el gagá es una expresión cultural que ha quedado en los pueblos que fueron cañeros. Ustedes ven que el gagá es muy famoso en las zonas de Sabana Grande, de Boyá, Monte Plata y en el este. Pues eran áreas muy extensas de caña, y que ya no solamente está ligado a la cultura africana, en este caso venida de la mano de los haitianos, sino que también hay dominicanos que les gusta mucho el ritmo. Bien, se prohibió, y estaba yo hablando con alguien y le decía, ok, se prohíbe porque no es nuestra cultura, qué sé yo, qué cosa. Es que la cultura no se prohíbe. No importa que sea del África, que sea del árabe, si no te provoca daño, no se prohíbe, porque no se trata de que es un rito satánico, ni nada por el estilo, para enmarcarlo en la parte religiosa, por ejemplo. Nosotros tenemos una comunidad bastante extensa en Estados Unidos, y cuando los dominicanos se reúnen en esa gran urbe, pues allí se toca merengue, y los norteamericanos no oyen merengue. Ellos nos van a prohibir simplemente el hecho de nosotros bailar y oír el merengue tan solo porque no es de ellos. No, eso nunca ha sucedido, y nunca sucede en lugares donde son democráticos. Entonces nosotros tenemos que revisar la jodida democracia. ¿Hasta dónde es verdad esto? ¿Hasta dónde tienes tu poder para hacer cosas y meter al pueblo, meter a la gente por donde a ti te da la gana? ¿Hasta dónde lo permiten las leyes y hasta dónde eso es democracia? Entonces, si a mí me gusta el gagá, no es que me guste, porque yo nunca nadie me ha visto metido en ese tumulto. Yo le tengo miedo a los tumultos así. Respeto, ¿verdad? Sí, le tengo miedo porque ahí te pisan, te empujan y cosas. A mí nunca me ha gustado. De hecho, he estado en muchísimas reuniones políticas y muchísimos mítines y esas cosas. Doctor, yo donde hay una gente que me empuja y yo no quiero estar. Por eso tú no me ves a mí de que fotografiado con ningún político. Y gracias a Dios, porque al final terminan siempre extraditados y con muchísimos problemas. Yo no quisiera, no sería muy bonito tampoco. Entonces el caso es que las culturas no se prohíben, señor. ¿En qué cabeza del carajo es que le cabe ese tipo de situación? ¿Sabes algo? Que eso, volvemos a lo mismo. Es resultado del tema de la confusión y del desconocimiento. Entonces, rescatando un poco de lo positivo del miedo, el miedo puede ser
una fuerza paralizadora, una fuerza limitadora, una barrera, pero también puede ser una fuerza que te impulsa a permanecer vivo, a mantener tu vida de manera instintiva, ¿verdad? En primera instancia, pero también entonces nos ayuda a ¿qué? A encontrar mecanismos para comunicar las cosas de una mejor manera. En el caso del gaga que tú acabas de mencionar, pues si culturalmente se rescata lo positivo de esa manifestación cultural, yo entiendo que pudiera evitarse la confusión y el escenario nuevamente para el próximo año en que tengan que prohibir a las comunidades que disfrutan de este evento que es anual, entiendo, pues ya con conocimiento, pues tenga más aceptación y se le pueda permitir o puedan libremente tener su manifestación cultural. No, claro, y se puede, porque lo que hay que exigirle es que se cumplan las leyes y las reglas. O sea, usted no puede andar con un machete, usted no puede andar con un arma blanca, usted no puede... Lo mismo que se nos dice a todos. O sea, usted va a bailar, sí, mire, usted puede bailar, pero trate de no hacer esto, ni esto, ni esto, y entonces poner a los cuerpos necesarios, cuerpos castrenses necesarios, a cuidar, no a empujar, y no a amedrentar, no a infundir el miedo, sino estar ahí diciéndole, mira, yo estoy aquí para protegerte, estoy aquí contigo, que precisamente por eso es que la gente le tiene miedo a la policía, lo quiere lejos. Tuve un policía, no es mi caso, porque yo tengo muchísimos amigos que son policías, tuve un policía, según veo la gente, y siempre le saca los pies, como dicen, le saca los pies, le saca el cuerpo, porque le tienes miedo. Porque ellos no se han dado a querer, no hablan con el ciudadano, no le explican que ellos están ahí para cuidar a ese ciudadano. ¿Sí? Y entonces ahí, por ese miedo que la gente sale a la derecha. Mira, hay que diferenciar el miedo que tú tenías, por ejemplo, en pandemia, a enfermarte. Eso es lógico. Salgo ahí afuera, hay un virus, que coronavirus, la gente nunca había oído de eso. Y de repente eso me puede afectar, me puede infectar y me puede matar. Es un miedo real. Ahorita, fuera de cámara, comentaba los diferentes tipos de miedo y hacía énfasis en uno que casi nadie quizás sabe o se entera de manera natural, y es el miedo que tú expresas cuando tú te adhieres o te pones, como dicen, la adulación. La adulación. La adulación. De quien te oprime, te infunde miedo, sí. Si pudieras, por favor, repetir los diferentes tipos, como tú dices, caer en ese y desarrollárnoslo un poco. Bien, mira, tú tienes miedo. Lo primero es que el miedo se produce en una estructura llamada amígdala en nuestro cerebro, que corresponde al sistema límbico, como decía ahorita, el sistema más viejo de control del animal. Y ese sistema límbico, ahí están todas las emociones que puede sentir un ser humano. Cuando tú sientes miedo, entonces hay una serie de elementos, de mandos que vienen desde el hipotálamo hasta la glándula pituitaria y la glándula suprarrenal, y ahí entonces se producen en la glándula suprarrenal dos hormonas, está la adrenalina y está el cortisol. Ahí empieza todo. Tú tienes miedo, empieza a sentir que el corazón late más fuerte, empiezas a respirar más fuerte, la pupila empieza a dilatarse. Tú eres un individuo preparado o para correr o para pelear. Entonces, el que siente miedo, huye. El que siente miedo, pelea. El que siente miedo, se paraliza. El que siente miedo, adula. Y qué bueno que hablamos de la lisonja y del adulón, porque justamente el poder siempre tiene adulones. Y es una de las cosas que nosotros podemos entender en ese tipo que adula de forma constante al individuo de poder.
es que en el fondo siente miedo. Pero ahí viene lo peor. Después que usted deja de sentir miedo, usted ya no respeta mucho. Usted ya no respeta mucho y se da cuenta de lo que usted le tenía miedo era algo insignificante o pasajero. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el que tiene miedo actúa de forma extraña siempre para preservarse. Bien, entonces, vuelvo y repito, no podemos tener un pueblo feliz amedrentándolo ni diciéndole cosas que no vayan en la misma dirección y en consonancia de la felicidad. Como lo ven ustedes, el Estado Dominicano usa el miedo actual y a través de la historia. ¿Cómo lo ven ustedes? Nuestros presidentes que nos han gobernado por diferentes periodos históricos han usado el miedo. ¿Lo ven ustedes así o cómo pueden expresar? Mira, en relación a lo que acaba de decir Asmin, siguiendo ese mismo hilo, cuando tú tienes un mecanismo de comunicarte con tu pueblo, o cuando está normalizado que existan recursos que infundan el miedo, automáticamente tú laceras la identidad. En resumen, eso no es favorable para ningún país en desarrollo. Es un mecanismo de opresión, a pesar de que se utilice y sea de tenga otro nombre. ¡Ey! Mira quién llegó ahí. Aquí ya nos acompaña nuestro compañero Consoro. Bienvenido. Bienvenido. Ojalá que tú no vinieras con miedo en el camino. Estamos hablando del miedo y estábamos hablando de que muchas veces cuando el Estado utiliza recursos que infunden miedo, laceran la identidad y obviamente eso afecta la cultura y afecta al país. Lo mismo con la autenticidad, porque la persona, como tú decías, Asmin, y en este caso el pueblo, no puede mostrarse de manera auténtica. Entonces, no puede mostrarse como es, ¿no? No puede mostrarse como es, no puede desarrollarse. Entonces, tanto para lo individual como para lo social, no es positivo la implementación de medidas. Ustedes se recuerdan cuando éramos muchachitos, eso hace como 20 años. Eso fue ahorita, antes de ayer. Cuando te decían, mira, vete a acostar, que eso está oscuro ahí, te sale el cuco. Ustedes se acuerdan del famoso cuco. Y ese cuco era el que sometía a ese niño. Y ese miedo era el que hacía que ese niño, para preservarse, no vaya a venir el cuco, hiciera las cosas. Pero después teníamos un individuo temeroso de la oscuridad, que para ir de aquí al colmado tenían que irse 3 y 4 y pegaditos uno con otro, porque era para que el cuco no me afectara. Pero hay otra cosa. Cuando tú sometes a un pueblo, lo sometes a través de los mecanismos necesarios. Y esos mecanismos necesarios están ahí, son las leyes. Son las leyes. Y vamos a respetar las leyes. Eso no es tenerle miedo, es respetar las leyes. Mira, qué bueno Sí. Exactamente como vamos a tocar el tema de las leyes. Es respetar las leyes. No es que tú me metas miedo. Es que yo voy a respetar eso porque entiendo que te hace bien a ti, a mí y a toda la comunidad. Pero también cuando se gobierna, tú gobiernas con manos duras con las leyes. Pero también le das paz y tranquilidad al pueblo. O no recordamos el asunto del Imperio Romano de pan y circo. Sí. Pan y circo. Había un momento en que el mismo imperio le daba de comer a la gente y le decía, coge para el Coliseo. Que ahí había un pleito de gladiadores, que era lo que ellos disfrutaban, y había pan. Entonces la gente se sentía con júbilo. ¿Y quién era que patrocinaba todo eso? El Estado. Era el Estado. Fíjense a ver cómo ha cambiado la cosa. Ellos proporcionaban en una fecha X, vamos a hacer el símil con la Semana Santa, y les decían,
vayan a disfrutar. Y le daba los insumos para que ellos disfrutaran. Eso se llama pan y circo. Ahora nosotros tenemos la forma de comprar el pan, pero no podemos salir de forma libre a hacer lo que nosotros queremos. ¿Qué pasa? Tú mencionabas ahora mismo algo sobre el miedo, en donde se expone que también es una conducta aprendida. Porque cuando tú utilizas ese mecanismo, es algo que a lo que la gente se habitúa. Entonces viene la frase en donde dice, naces genio, terminas imbécil. ¿Qué hubo en el medio? Qué dura. No, sí, pero ¿qué hubo en el medio? El mecanismo, el sistema de educación que se utilizó para atrofiar. ¿Qué incluye el miedo? Todo suyo, distinguido. Bueno, el miedo. El miedo no es un concepto propio del ordenamiento jurídico, es un concepto más de la psicología, de la conducta humana. Pero varias situaciones, al parecer, en la sociedad dominicana están generando miedo. El presidente Luis Abinader tiene miedo de que se le salga de control la situación con los haitianos y ha comenzado a ejecutar medidas. Quien sí no tiene miedo es el joven de la antigua orden, que no lo conozco, pero que reciba mis felicitaciones por la labor que está haciendo. Creo que se está comportando como un ciudadano que no tiene miedo, que sí tiene miedo a perder la identidad cultural del pueblo dominicano, pero que no tiene miedo a hacer las cosas que hay que hacer. Identificarle a las autoridades cuál es el problema y llevarlo al lugar donde están. En objetividad, debemos felicitar la ejecución del gobierno por el derrumbe de todo el sector de Mata Mosquito. Lo aplaudimos eso. Lo aplaudimos. Sí, claro. Felicitamos tanto a Ángelo por la marcha y la labor, como al presidente por la decisión y la templanza de hacerlo, como lo está haciendo también con los hospitales. Parece que el presidente está perdiendo el miedo. Quien sí tiene miedo es Antonio Espaillat. Mucho miedo. En el día de antes de ayer lo fueron a buscar con una orden de arresto a su casa y no salió. Pero quien no tiene miedo es su abogado Jorge Luis Polanco, que dijo que por encima de su cadáver se lo llevaban preso. Increíble, señores. En este país nunca en la vida Jenny Berenice había dejado de meter a alguien preso y no lo metió preso. Parece que Jenny Berenice también tiene miedo. Yo espero que ella escuche el programa, la parte psicológica y de salud del miedo, que sé que explicó muy bien el doctor Aquino, para ver cómo vamos venciendo el miedo. El miedo tiene 3 etapas hasta donde sé. El pánico, la fobia, son resultado del miedo. Pero como dice el doctor, el miedo son conductas inculcadas. Te crean el monstruo y a partir de ahí tú le tienes miedo al monstruo. Una parte de ello. Sí. Yo le sigo diciendo, yo creo mucho en la desclasificación del archivo de la CIA. Nos crearon un miedo y un monstruo que se llamaba Trujillo. Pero cuando uno lee la historia y lee la ley, parece ser que no era tanto. Ayer estuve estudiando la ley que regula el turismo en este país y me encontré con 2 detallitos muy lindos. En el año 1931, el dictador Rafael Leónidas Trujillo dicta la primera ley que tiene que ver con turismo. Y en el 1934 dicta otra ley. O sea que el padre del turismo parece que no es Ángel Miolán, parece que lo es el dictador Rafael Leónidas Trujillo, que él no tenía miedo, pero nosotros que no vivimos la época le tenemos miedo. El doctor me explicará si fue un miedo inculcado, aprendido o cómo, porque el tema es el miedo, pero hay que identificar a qué la sociedad dominicana le tiene miedo. Yo le tengo miedo y lo reconozco públicamente a que el pueblo dominicano
pierda su identidad cultural debido a la haitianización que tenemos, a que sigamos perdiendo lo que nos identifica, el merengue, nuestra comida, nuestra cultura. Por eso vuelvo y felicito la labor que está haciendo la antigua orden. Pero yo tengo miedo a la situación que estamos viviendo con relación al tema de Haití, porque al parecer la situación de Haití está siendo financiada por organismos internacionales para traer el caos a la sociedad dominicana y muchos dominicanos sensatos. Creo que tenemos miedo a que esto no se enfrente con la debida autoridad y el cumplimiento de la ley que eso manda, porque no tenemos miedo a volver a pelear por siempre para restaurar nuestra independencia y ofrecer nuestra sangre, que está identificada como el color rojo de la bandera. Pero de que tengo miedo, y quisiera que el doctor me explique desde el punto de vista de la salud y de la psicología si mi miedo es creado, es fabulado o de dónde viene, pero tengo miedo a la situación que estamos viviendo en las escuelas, en los hospitales, en los campos, en el trabajo, debido a la realidad que tenemos con la haitianización de la isla. Doctor, ¿mi miedo cómo es? ¿Psicológico, de salud? Bueno, lo ideal sería traer a un psicólogo para ver si te saca de ese miedo que tienes, ¿entiendes? Porque te dé la terapia necesaria. Y si está muy mal, tráete un psiquiatra que te medique también. Pero debo decirte que el miedo no es malo en el sentido de que el miedo es lo que nos ayuda a sobrevivir. Tú sabes que si se está quemando eso allí, tú no puedes cruzar por ahí porque si pasas te vas a quemar. Entonces tú le tienes miedo a esa llama. Entonces ese miedo es el que te ayuda a ti a sobrevivir, ¿verdad? Lo mismo, vi pasar el león, vi un rastro del león, tengo miedo porque no puedo pelear con el león, me va a matar. Entonces cojo por otro camino y me puedo conservar. Pero hay un miedo que nos lo van inculcando. Por ejemplo, tú mencionaste, por ejemplo, a Trujillo. Tú no viviste esa época. ¿Quiénes son los que te dicen a ti que era un monstruo? Los que escribieron la historia, pero él no está ahí para defenderse. O sea, la historia la escribe quien queda vivo y la escribe a su manera. Hoy, con la desclasificación de los archivos de la CIA, vienen otras informaciones. Y aún así, siendo los mismos gringos que están diciendo todo lo que pasó y cómo ellos participaron en eso, hay gente que todavía defiende la teoría anterior. Desde hace mucho yo tenía mis dudas. Inclusive, yo tenía algunos amigos que me contaban las cosas desde familiares de Rafael Leónidas, que me contaban los asuntos y yo tenía la información de cómo eran los asuntos. Bueno, vinieron, desclasificaron y ya tú no tienes esa forma de ver a Trujillo. Entonces, hay un miedo que te lo infunden. El cuco, por ejemplo, que yo te decía ahorita. Con respecto a lo que tú hablas de que tienes miedo de perder la identidad, mira, para tú no perder la identidad, tú lo que tienes que abrazar la cultura de tu pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a una fiesta de palo? Dígame uno de los que está aquí. ¿Cuándo fue la última vez? Yo nunca he ido. ¿Tú nunca has ido a una fiesta de palo? Hace mucho que no. Que no ha ido a una fiesta de palo. Pero también ahí en la fiesta de palo tengo una duda en cuanto al origen cultural de la fiesta de palo. Sí, pero a pesar de que no sea de origen local, son ya adoptadas. Que son nuestras. Por algunos sectores. Y el cantado de toro. El cantado de toro. ¿Ustedes han ido a un cantado de toro? Pues mire, déjeme decirle una cosa, que yo estuve una vez con un grupo de señores. Y yo era muchacho y yo me metí a cantar toro. Eso es simplemente cantar y a veces atacar al compañero y hacer un chiste, pero cantando. Es una cosa lindísima, señores. Ahora se le llama eso pelea de gallo. No, José Luis, por Dios. La pelea de gallo es otra cosa. Pero lo que le quiero dejar dicho es que nosotros como pueblo, para no temer, ya en conclusión, para no temer, lo que tenemos que abrazarnos
de la cultura. Y la cultura muchas veces está influenciada por un poquito por los españoles, un poquito por los árabes, otro poquito por los africanos, otro poquito por los ingleses, porque no vamos a hablar de los norteamericanos. O sea, no hay una cultura que sea simplemente de un grupo étnico. La cultura se va moldeando con el tiempo y cada quien le va agregando algo. Sí, y es dinámico. Algo que sí le tengo miedo y que lo quiero expresar aquí es a la tragedia. Lo que yo he denominado como el Jet Set Gay. ¿Por qué el Jet Set Gay? La palabra gay es utilizada para denominar todos los casos escandalosos que involucran al Estado. El concepto viene del caso que hizo renunciar al presidente Nixon, Watergate, al Jet Set Gay. ¿Por qué lo denomino Jet Set Gay? Porque el Watergate lo que hizo fue un punto de inflexión donde los administrados, o sea, el pueblo, perdió la confianza en sus autoridades. En ese caso estuvo involucrado el abogado de la Casa Blanca, John Dean. Estuvo involucrado el fiscal general para la época, John Mitchell. Y un sinnúmero de personalidades muy vinculadas al gobierno, como el director de la CIA y el director del FBI. ¿Por qué le llamo Jet Set Gay? Porque hay una percepción en el pueblo que se está rompiendo el debido proceso de ley, en este caso post-tragedia. Y la ciudadanía tiene miedo de que esto se esté haciendo para beneficiar a los que la propia ciudadanía entiende culpable y a los que mucha gente ha sindicado como culpable. ¿Y por qué el miedo de la ciudadanía podría estar justificado? Porque llama mucho la atención el hecho de que el abogado del presidente renunciara para defender ese caso. Que ese ciudadano fueron las autoridades a buscarlo preso y no se pudo ejecutar porque el abogado del presidente llamó y dijo que por encima de su cadáver. Entonces, esa situación ha generado un miedo prácticamente generalizado en la sociedad y muchas personas apuntan y dicen que la tragedia del Jet Set o Jet Set Gay, como yo le llamo, podría llevarse al gobierno entre las patas. Sabes que todos los acontecimientos que han pasado en los últimos días, luego de la tragedia que acabas de mencionar, y las desafortunadas determinaciones de los organismos de control y supervisión de esta república, nos dejan ver que el Estado, no solo las personas que van a terapia, no, el Estado amerita una sesión de psicoanálisis urgente, sacando los conceptos de los famosos psicoanalistas que tenemos, como Jung, que dice, ahí donde está tu miedo, está tu tarea. Tenemos mucha tarea. Síganos, suscríbanse, denle like, que le respondemos a todo el que comente. No nos quedamos sin responderle. Este programa llega a ustedes, como ya han visto, gracias a Serapius Green, la libertad de disfrutar en un ambiente natural, y Legal for Group, asesoría legal de alto estándar. Así que nos vemos en un próximo ¿Cómo lo vemos podcast? sin miedo. Sin miedo. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast.